Congresista Muñante Barrios. Presente. Gracias. Congresista Salguana Cavides. Congresista Flores Ruiz. Señor presidente, han contestado 5 congresistas, tenemos el quórum reglamentario. Muy bien. Con el quórum reglamentario y siendo las 8:14 del día 18 de enero del 2022, se da inicio a la 4ª sesión ordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE del periodo anual de sesiones 2021-2022. Se les recuerda desactivar sus micrófonos a fin de evitar el acople de sonidos que puedan afectar el audio de la sesión. A continuación procederemos con el desarrollo de la agenda programada para hoy. Para comenzar, se solicita la sesión ordinaria desarrollada el 23 de noviembre del 2021. Señora Secretaria Técnica, sírvase proceder a la verificación del voto para la aprobación del acta. Señor presidente. Congresista Cordero Jontay. A favor. Gracias. Congresista Amuruz Dulanto. A favor. Gracias. Congresista Salguana Cavides. Congresista Bazán Narro. Bazán Narro a favor. Gracias. Bazán Narro a favor. Congresista Flores Ruiz. Congresista Soto Palacios. Soto Palacios a favor. Congresista Muñante Barrios. A favor. Gracias. Congresista ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Se tiene por aprobada el acta de la 3ª sesión ordinaria desarrollada el 23 de noviembre del 2021 por unanimidad. Seguidamente pasamos a la estación despacho. Se les ha distribuido a sus correos electrónicos institucionales el cuadro de los documentos remitidos por la Comisión el 19 de noviembre del 2021 al 13 de enero del presente año. Si algún señor congresista tuviera interés en algún documento, lo puede solicitar a la Secretaría Técnica de la Comisión. Si algún señor congresista desea hacer uso de la palabra al respecto, si no, pasamos a la estación informes. Muy bien, pasamos a la estación informes. Estimados colegas, en la última sesión que hemos tenido, nuestro invitado, el embajador Tsuboyama, puso de manifiesto la importante labor que desarrolla la red parlamentaria OCDE como plataforma de legisladores que permiten complementar el trabajo de la red global y fortalecer el trabajo de los miembros de la región. En tal sentido, deseo comunicarles que se ha enviado comunicación respectiva para efectuar el registro de los integrantes de esta comisión y se ha solicitado nos informen de las próximas actividades que realizarán. Es de interés de la red parlamentaria que los integrantes participen en temas de acuerdo a su personal interés. En razón a ello, el equipo técnico de la comisión ha elaborado una ayuda memoria sobre las actividades de la red que les haremos llegar luego de la sesión. Asimismo, hacemos de su conocimiento que según lo publicado en el portal de OCDE, la próxima reunión de la red parlamentaria de la OCDE se llevará a cabo el 17 y 18 de marzo del 2022. Se ha solicitado mayor información y esperamos tenerla próximamente. Si alguno de los señores congresistas quiere hacer uso de la palabra a fin de conocer su opinión respecto a lo informado por la presidencia o si tienen algún informe que realizar, pueden hacerlo en este momento. No habiendo más informes, pasamos a la estación de pedidos.
Si algún congresista desea formular algún pedido, muy bien, entonces pasamos, no habiendo ningún pedido, pasamos a la estación orden del día. En orden del día teníamos programada para el día de hoy la presentación y exposición del señor ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, quien ha solicitado se excuse su inasistencia por motivos de salud y ha designado en su representación del sector al director general de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad, señor José de la Rosa Basurco. La invitación ha sido cursada en razón que dicho ministerio es integrante de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para promover las acciones de seguimiento de los trabajos relativos a la vinculación de Perú en la OCDE, y esperamos que su exposición detalle la participación en el plan de trabajo de la citada comisión, su desarrollo y los principales aspectos en su ejecución. Estimados colegas congresistas, en anteriores presentaciones, funcionarios del Ejecutivo convocados nos han manifestado que este gobierno mantiene el interés ya demostrado por las anteriores gestiones. Por tanto, resulta de especial importancia conocer de qué manera el sector Economía y Finanzas viene apoyando la vinculación del Perú a la OCDE y la esperada incorporación del Perú ante este grupo de OCDE. Por ello, damos la bienvenida y le concedemos el uso de la palabra al señor José de la Rosa Basurco, director general de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad del Ministerio de Economía y Finanzas, para que exponga sobre la participación del sector y el plan de trabajo de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para promover las acciones de seguimiento de los trabajos relativos a la vinculación del Perú con la OCDE. Si algún señor congresista desea hacer uso de la palabra, puede hacer uso de la palabra nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores congresistas. Muchas gracias por recibir al Ministerio de Economía hoy día y con las disculpas del caso, dado que el ministro Franque no pudo asistir, como es sabido, por motivos de salud. Si me permiten, podría compartir una presentación. Muchas gracias. Buenos días. Esta es la presentación que quisiera mostrarles y discutir. Digamos, no sé si se está viendo la presentación en este momento. En nuestra relación con la OCDE hay distintos niveles de objetivos, digamos, sobre cómo interactuamos con la OCDE y por qué se ha iniciado este proceso de acercamiento a la OCDE y búsqueda de ser miembro pleno de la organización, ¿no? A nivel político-diplomático, ya en repetidos gobiernos, el ingreso a la OCDE se ha establecido como una política de Estado, ¿no? Se busca que esto tenga como efecto un reconocimiento a nuestro historial de reformas económicas en los últimos 25 años, ¿no? Y los avances que se ha realizado al respecto. Y asimismo equipararnos con nuestros socios de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, México, Chile y Colombia son todos miembros de la OCDE. Solo Perú no es miembro, está haciendo, digamos, el esfuerzo de acceso a la organización, pero somos el único país de la Alianza del Pacífico en este momento que no es miembro de la organización. Hay también un objetivo de equipararnos a nuestros socios de la Alianza del Pacífico. En el nivel estratégico, la idea de nuestra relación con la organización es precisamente tratar de avanzar en los objetivos de desarrollo y política pública de mediano y largo plazo. Es decir,
digamos, el objetivo final de la relación con la OCDE no es necesariamente el ser miembro, eso obviamente es un objetivo importante, pero en la práctica es un objetivo inmediato, ¿no? El objetivo final es que la relación contribuya a la mejora de la política pública en el Perú y contribuya, por lo tanto, a partir de los aprendizajes y de los usos, el uso de mejores prácticas internacionales, de fomentar el desarrollo del país, el desarrollo del bienestar de los ciudadanos. Ese es finalmente el objetivo último, ¿no? En algún momento, cuando el señor Javier Igúñez era presidente, digamos, dirigía el Acuerdo Nacional, nos hizo una pregunta importante y nos decía, el acceso a la OCDE es un hecho político, ¿no? Por alguna razón, lanzaba esta hipótesis, por alguna razón algún país puede tener algún conflicto, digamos, o alguna discrepancia con el Perú y decir, bueno, no acepto el ingreso del Perú a la OCDE y eso puede retrasar tu objetivo, nos decía así, a Comisión Multisectorial, su objetivo de ingresar a la organización. Entonces, ¿cómo miden su éxito si eso puede ser así de discrecional, digamos, por parte de los países de la OCDE? No necesariamente es va a ser necesariamente resultado de sus propias acciones, sino hay una decisión externa también que no controla. Lo que se le respondió fue lo que mencioné hace unos momentos, ¿no? Finalmente, el éxito de la relación con la OCDE depende de en qué medida podemos mejorar nuestras políticas públicas y avanzar hacia ese objetivo de desarrollo, ¿no? En esa medida también creemos que es poco probable, digamos, que la OCDE se oponga a un acceso del Perú, si es que precisamente se involucran los principios y se usa y se aporta activamente al trabajo de la OCDE. Entonces, esa es la parte del nivel estratégico. Algunos temas, digamos, otros temas en el ámbito internacional se refieren, por ejemplo, a que la OCDE es un foro en donde muchos de los instrumentos de cooperación internacional más importantes se discuten. Y no, en este caso no hablo de cooperación internacional en el sentido de financiamiento para el desarrollo o donaciones, sino en el caso de políticas públicas de alcance, si no global, multilateral, en el que se establecen, digamos, acuerdos, obligaciones, etcétera, que podrían afectar al Perú. Por ejemplo, toda la discusión sobre una política tributaria, acuerdos de doble imposición, etcétera, que se está llevando en principio a partir del G20 y en los diferentes foros de la OCDE. Si nosotros no participamos en ellos, no tenemos capacidad de influir hacia dónde van digamos, estas decisiones, ¿no? Entonces, es importante que el Perú tenga voz y voto en este tipo de estándares internacionales, ¿no? Por otra parte, a nivel interno, la relación con la OCDE ha promovido ya a lo largo de estos años mejora de capacidades técnicas en los diferentes sectores del sector del gobierno, del poder ejecutivo, en los reguladores, en los ministerios, en organismos técnicos especializados, etc., ¿no? Por último, orientar nuestras actividades con la OCDE hacia aquello que apoye una política de competitividad y mejore la competitividad, evidentemente, del país. Un nivel más operativo, ya requerimos definir cuál es la participación del Perú en comités y grupos de trabajo de la organización, establecer las acciones prioritarias o de gran impacto, es decir, en qué actividades de la OCDE priorizamos nuestra participación en el camino hacia un acceso, compartir dentro de la organización los avances y decisiones que destaquen nuestro atractivo a inversionistas internacionales, dar a conocer los avances del Perú
Creo que a través de la relación con la OCDE lo que se ha visto en estos años es que evidentemente muchos de los países miembros conocían las políticas peruanas, pero la mayor parte de conocimiento del Perú era sobre, digamos, las políticas macroeconómicas, fiscales, monetarias, ¿no? Ese tipo de visión más macro, digamos, pero no había una visión de detalle, ¿no? Entonces, muchos países, digamos, al enterarse ya más del detalle, por ejemplo, en temas de pesca, en temas de sector financiero, en temas de medio ambiente, etcétera, eh, en- recién comprendían el avance de los instrumentos y las políticas públicas peruanas. En, en todo el espectro, lo positivo, lo negativo, lo que falta desarrollar, etcétera. Sin embargo, eso les permitió tener un conocimiento más profundo y en muchos casos ellos mismos se sorprendían de lo que ya existía en el Perú, es decir, no porque estemos al mismo nivel quizás que estos países, sino, pero sin embargo porque ellos asumían que estábamos en un estadio de, digamos, de aplicación, de desarrollo de políticas públicas. No, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los principios básicos de la organización? Es, uno, la democracia basada en el orden legal, el rule of law, como ellos lo llaman, y los derechos humanos. Una economía basada en principios abiertos y transparentes de mercado, ¿no? En general, si bien existe una gran variedad de aproximaciones hacia la política económica dentro de la OCDE, si estamos incluyendo países, por ejemplo, como los Estados Unidos, ¿no? Como también por otro lado, como los países nórdicos, Suecia, Noruega, o Francia, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, que tienen diferentes aproximaciones al manejo económico. Sin embargo, sí mantienen principios básicos de funcionamiento, estructuras de mercado, en donde se busca mantener apertura a la competencia, apertura al comercio internacional y transparencia en el funcionamiento del mercado, ¿no? Por otra parte, la OCDE surge esencialmente y sobre todo su evolución reciente específicamente hacia la cooperación y coordinación internacional. Es decir, tratar de reforzar aquellas políticas públicas en donde la acción unilateral no es suficiente, ¿no? Si bien muchos de estos países han tomado acciones unilaterales a favor de buenas prácticas en política pública, para poder lograr un objetivo, por ejemplo, en la Convención Anticohecho, para lograr un objetivo realmente de combatir el cohecho internacional de funcionarios públicos, se requiere que esas mismas acciones se repliquen recíprocamente entre los países miembros, ¿no? Ese era el ejemplo típico que nos daba la organización, ¿no? En la Convención Anticohecho surge precisamente porque en los 60 hubo escándalos sobre soborno de funcionarios públicos, ¿no? Por parte de una empresa americana de defensa, una empresa de defensa, a funcionarios italianos, ¿no? Entonces, Estados Unidos decidió declarar ilegal este tipo de actividades a pesar de que el soborno no haya sido realizado en su propio país, sino fuera de su jurisdicción, ¿no? Para empresas americanas. Pero evidentemente si esto no era así en otros países, pues los contratistas de otros países tendrían una ventaja indebida, ¿no? En estas licitaciones internacionales. Y de hecho, Alemania, en su momento estamos hablando de los 60, 70, tenía una legislación por la cual el soborno en un país extranjero era un gasto de negocios. Es decir, evidentemente sobornar a un funcionario alemán era prohibido, penado, etcétera. Era un delito, pero se consideraba que si, bueno, el soborno era parte de la forma de hacer negocios en otros países, esto podía ser considerado como un gasto, ¿no? Por eso existe la Convención Anticohecho y en las supervisiones que hacen de la Convención Anticohecho una disposición específica en donde se dice que debe ser declarado explícitamente ilegal el soborno
¿no? Que no puede ser utilizado como gasto en términos tributarios, digamos, a pesar de que ese gasto haya sido realizado en otros países, ¿no? Ese soborno ha sido realizado en otros países. Además, por supuesto, de la responsabilidad autónoma de las empresas, de las personas jurídicas, el hecho de ser un delito mismo, el soborno de funcionarios públicos del extranjero, incluso. ¿No? Ese es el tipo de cooperación y coordinación internacional que busca la ONU. Ese tipo de acción multilateral permite atacar problemas específicos. Lo más reciente es en el ámbito tributario. Es decir, esta cooperación internacional, de modo que el hecho de que las empresas sean multinacionales y que puedan escoger territorios con menor, digamos, menor afectación tributaria, no sea una forma de eludir la tributación en otros países. Por otra parte, algo que resaltan mucho en los documentos sobre acceso a la organización es que buscan que la OCDE sea una comunidad de pensamiento, es decir, que tengan una forma de pensamiento similar, no equivalente, no igual. De hecho, vamos a hablar un poco más sobre los instrumentos legales de la OCDE, pero si bien no es una visión rígida, sí debe haber una cierta comunidad de pensamiento, una cierta coherencia entre los miembros, ¿no? Por eso mismo, la OCDE siempre indica que no tienen una vocación de universalidad, no desean ser un reemplazante de la ONU, ¿no? Y consideran más bien que, digamos, para un accionar óptimo de la organización es necesario tener un cierto límite en la membresía, no tener, digamos, nunca han dicho un número específico, pero, digamos, informalmente a veces se habla no más de 50, de quizás 60 miembros, eso sería, digamos, lo máximo a lo que ellos aspiran, ¿no? Por otra parte, buscan que los miembros de la organización tengan una cierta influencia regional, es decir, que tengan un alcance, que sean una voz que se oye dentro de sus respectivas regiones, ¿no? Por otra parte, en la evaluación de políticas públicas, ellos lo que siempre pregonan es el uso de decisiones de política pública basadas en evidencia. Es decir, que cuando se toma una decisión de política pública es estar respaldada en algún hecho concreto, ¿no? Es decir, si queremos solucionar el problema X, okay, ¿cuál es la evidencia sobre digamos, el impacto de ese problema, cuáles son los temas que pueden afectar o mejorar la situación de ese problema, que contribuye a su solución? Y una vez que se implementa la norma, el instrumento, etcétera, por el cual queremos atacar ese problema, revisar cuál ha sido el efecto de ese instrumento, de esa norma, etcétera, lo que se haya aplicado, y si realmente ha funcionado o no. Y si no ha funcionado, cómo es que se debe modificar o eliminar de repente la regulación propuesta a favor de una alternativa mejor, ¿no? Esos son algunos de los principios básicos de la organización y, digamos, son los elementos básicos para la evaluación, digamos, de un acceso a la organización. Actualmente, digamos, el Perú hizo su primer acercamiento a la OCDE, digamos, con intención, digamos, una declaración de querer ser miembro del Perú, de la organización en noviembre de 2012. No es, sin embargo, la primera interacción con la organización, ya hubo interacciones desde el año 98 incluso, temas específicos en cuanto a, digamos, a los principios de gobernanza de empresas multinacionales, por ejemplo, temas de inversión y otros, ¿no? Sin embargo, digamos, a partir del 2012 es que se realiza digamos, una declaración efectiva. El Perú desea ser parte de la OCDE en épocas en que Colombia, Costa Rica, Letonia estaban buscándose, se había abierto un proceso de acceso, estaban, digamos,
escogiendo los países que podían iniciar ese proceso de acceso. Entonces, si bien la OCDE siempre indicó que el programa País no era una fase de acceso, una evaluación de acceso, el Perú lo vio como una acción estratégica para precisamente dar a conocer las políticas públicas peruanas, en lo positivo y en lo negativo, hacia dónde apuntábamos, ¿no? Y en qué sentido podíamos aportar a la organización, ¿no? Como miembros plenos, ¿no? Digamos, fue un periodo de accionar bastante intenso, multipartidario. Hubo, a pesar de digamos, las diferencias entre el gobierno de entonces, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, se vio el acceso a la OCDE como una política de Estado, ¿no? Y como tal, en esos aspectos había acuerdo y había una discusión abierta y franca. Fue en ese en que se crea la CIPOCDE, asimismo como una forma de interacción entre el Ejecutivo y el Legislativo, así también como bien lo ha mencionado el presidente hace unos momentos, con una interacción directa con los grupos de interacción parlamentaria que tiene la OCDE, tener asimismo el Poder Legislativo pueda participar directamente, ¿no? En el 2017, como fruto de este trabajo, digamos, en el 2017 se abrió una nueva discusión para el acceso de los miembros a la organización. En esa época nos acompañaron representantes del Congreso en varias ocasiones, en particular en octubre de 2017 nos acompañó la congresista Luz Salgado, ¿no? Estuvo en esa época la vicepresidenta Mercedes Arauz y otros representantes, como una forma de expresar efectivamente que eso no era una política simplemente del gobierno de turno, sino era una política de Estado. Entonces, en junio de 2017 se escogieron a partir de la evaluación de la OCDE 6 candidatos, 6 posibles candidatos a acceso. Argentina, Brasil, Bulgaria, Croacia, Perú y Rumanía, ¿no? Digamos, este trabajo, ¿no? Se viene llevando a cabo desde el 2017, por razones que explicaremos más adelante. Digamos, no ha habido una invitación concreta, es decir, una hoja de ruta concreta hacia el Perú, y se espera que esto pueda ser quizá el año 2020, este año 2022. El nuevo secretario general de la OCDE ha tomado digamos, una posición al respecto, y esperamos que esto genere digamos, una hoja de ruta, ¿no? Una elaboración de la hoja de ruta, que es básicamente la guía que da la OCDE sobre cuáles son los pasos que debe seguir el país en términos de su acceso. Ahora, estos pasos son básicamente una lista de comités por los cuales el Perú debe pasar, cuya evaluación el Perú pasa, y cada uno de esos comités evalúa al país, sus políticas públicas, su legislación, etcétera, para ver si existe esta comunidad de pensamiento con la organización. Ahora, no sé cómo estoy de tiempo y cuánto tiempo más podría utilizar. Sí, puede seguir todavía con su exposición. Solo una asistencia, un momento. Quiero dar la bienvenida a los congresistas Víctor Flores, perdón, y al congresista Eduardo Salguana, para que se les considere su asistencia. Muchas gracias. Puede seguir nuestro invitado con su exposición. Muchas gracias. Esto era, digamos, como un pequeño recordatorio. Esto era la estructura del programa País, digamos, la adhesión a instrumentos de la OCDE. En principio, los más importantes, digamos, la Convención Anticohecho, los principios de gobernanza sobre APPs,
los temas tributarios, etcétera. Estudios y análisis, digamos, la OCDE realizó varias revisiones de pares, digamos, sobre el Perú en diversos temas, digamos, obstáculos al desarrollo, temas ambientales, pensiones, gobernanza pública, desarrollo territorial, los temas, por ejemplo, la evaluación internacional de competencias de adultos, que es un equivalente, o bueno, no es un equivalente, es algo similar al PISA, solo que para personas en edad de trabajar, es decir, cómo es las competencias adquiridas en la educación, digamos, básica, superior, etcétera, y educación continua, aportaban a las competencias de los adultos, de las personas que participaban en el mercado laboral directamente, y finalmente la participación en comités y grupos de trabajo, ¿no? Gobernanza pública, política regulatoria, asuntos fiscales, inversiones, etc. ¿No? Como ese resultado, digamos, estos fueron algunos de los temas claves que se discutieron, en los que el Perú participó activamente, ¿no? Medio ambiente, integridad, lucha anticorrupción, desarrollo regional, estadística y mediciones, son temas centrales en la OCDE, su lema, digamos, de decisiones basadas en evidencia. Efectivamente, la estadística nacional y el INEGI debe ser pues un tema transparente, claro, completo, etc. Y eso fue bastante importante para la organización. Temas de gobierno digital, descentralización, capacidades en adultos, calidad regulatoria no en el sentido solo de las, digamos, de los OSIP, ¿no? de los INERMIN, etcétera, sino en general como la regulación, en especial del Ejecutivo, ¿no? De cómo es que las decisiones, regulaciones que afectan a, digamos, a la sociedad civil, a la actividad económica en particular, se llevaban, cuál era su proceso de decisión, proceso de evaluación, etc. Entonces, sobre el funcionamiento de la organización, digamos, ellos tienen 3 estamentos, digamos, que interactúan entre sí, ¿no? El Consejo, en donde están los representantes de cada país y de la Unión Europea, que realizan la supervisión y dirección estratégica del funcionamiento de la organización. Ahí están representados, digamos, todos los representantes permanentes de miembros de la organización. Y una vez al año, digamos, se reúne un consejo de ministros, es decir, ministros y representantes de cada país se reúnen como digamos, instancia máxima de decisión de la OCDE, ¿no? Eso no obvia, evidentemente, que haya representantes permanentes en París de cada país y que ese consejo de representantes se reúne con mayor frecuencia, incluso mensualmente, en París. Los comités, que son, digamos, la base técnica, digamos, una base, digamos, de representación política y técnica de los diferentes países en los diferentes temas, ¿no? Existen 26 comités en donde se discuten temas, por ejemplo, los temas de inversiones, de pensiones privadas, de política regulatoria, desarrollo territorial, ciencia, tecnología, innovación, entre otros, educación, asuntos sociales, etc. Entonces, ese es el lugar donde se discute los instrumentos, es el primer nivel de discusión de los instrumentos legales de la OCDE, que luego se elevan al Consejo, ¿no? En donde se realiza la evaluación entre pares, es decir, que los instrumentos existen dentro de la OCDE, existe una evaluación entre pares. ¿Qué significa esto? Cada país dentro de los comités son iguales. Pero, por ejemplo, si sea en el comité de inversiones, ¿no? Si existen los códigos de liberalización de mercados de capitales y operaciones corrientes invisibles, que son en sencillo, son instrumentos de tratamiento equitativo de la inversión extranjera, ¿no? Recíprocamente entre estos países miembros. Entonces, si hubiera alguna desviación de esos acuerdos, esto es llevado ante dicho comité,
se discute y se busca que entre iguales se discuta esas cuestiones y cualquier problema, digamos, las excepciones que pueda haber y sobre todo los caminos de realineamiento hacia los acuerdos que dentro de la OCDE, ¿no? Entonces, digamos, no es simplemente una emisión de una declaración, sino existe un seguimiento explícito, ¿no? Ahora, las que participan en esos comités normalmente son representantes de las capitales, es decir, si se está discutiendo un tema de política regulatoria, lo que se espera es que quien asiste a esos comités sea precisamente el que ve esos temas o aquel que está relacionado, involucrado en la decisión de dichos temas en el país de origen, ¿no? El secretariado es el apoyo técnico, tanto del Consejo como de los comités, ¿no? Es el staff técnico de la OCDE que realiza la investigación, los estudios, la revisión de los datos en particular, e interactúa, como lo mencioné, tanto con los comités como con el Consejo, ¿no? Actualmente el secretario general es el señor Matías Corman de Australia y tiene un mandato por 6 años, hasta el 2025, si no recuerdo mal. El trabajo de la OCDE, digamos, en este esquema de decisiones basadas en evidencia, tiene un gran énfasis en la generación de data, digamos, la producción, el análisis, el recojo de información y su utilización precisamente para la evaluación de política pública, que se refleja a través de estos estudios y revisiones de política que se elevan a los comités y grupos de trabajo. Y después de esa discusión, finalmente se determina si es que esto se transforma en un instrumento legal de la OCDE, ¿no? Estos instrumentos legales son 248, están todos publicados en la web. Son decisiones, acuerdos internacionales, declaraciones y recomendaciones. Las decisiones son vinculantes, suelen tener mecanismos de implementación, es decir, existen mecanismos de seguimiento sobre la implementación de estas decisiones, instrumentos, ¿no? Por ejemplo, la Convención Anticohecho tiene especifica en revisiones anuales, ¿no? De los países. Hay 4 revisiones anuales al inicio, cuando un país recién se integra a la Convención Anticohecho, ¿no? Que involucran tanto la implementación de la Convención, la implementación concreta en normas, asimismo como su aplicación específica, es decir, qué casos se han tratado a partir de la Convención Anticohecho, ¿no? Las recomendaciones, y aquí hay algo que distinguir, las recomendaciones que se emiten en un estudio, en un peer review, digamos, en los estudios que realizan los comités, entonces son lo que ellos llaman las recomendaciones con R minúsculo. Son evidentemente recomendaciones de política, son la mejor visión técnica de la OCDE sobre el tema, pero no son instrumentos legales, no son vinculantes, ¿no? Es algo que debe ser adherido específicamente, es parte de lo que el país debe determinar, es lo que toma, adapta o rechaza en algún momento. Sin embargo, las recomendaciones como instrumento legal, lo que ellos llaman las recomendaciones con R mayúscula, sí son específicas. Si bien no son vinculantes, se toman seriamente, son monitoreadas, son soft law, por ejemplo, los instrumentos de protección al consumidor. No son tan específicas, quizás buscan principios generales, ¿no? Cada país tiene cierta libertad de actuar dentro de esos principios. Sin embargo, algo que sea abiertamente contradictorio contra una de esas recomendaciones, pues evidentemente sería tratado en estos mecanismos de evaluación de pares, ¿no? Sin embargo, debo recalcar de nuevo que no son vinculantes, las decisiones son vinculantes.
Las declaraciones establecen principios muy generales, metas de largo plazo, tienen una amplia, digamos, un amplio margen de acción, ¿no? Son más que nada visiones de largo plazo que orientan, digamos, el accionar de la OCDE, sus revisiones, sus análisis de política pública, ¿no? Pero no son, pues, vinculantes y dejan mucho, un rango de acción mucho más amplio para, digamos, para los países miembros. Y finalmente los acuerdos internacionales, ¿no? La Convención Antisoborno, algunos de los acuerdos en materia tributaria, por ejemplo, recientemente, son instrumentos negociados dentro del marco de la OCDE, son vinculantes para las partes, pero porque son diferentes a las decisiones, básicamente porque muchas veces involucran a otros países que no necesariamente son miembros de la OCDE, o porque fueron originados en grupos diferentes, por ejemplo, el grupo de los 20 o G20, el G7, ¿no? Pero que después buscan el apoyo técnico de la OCDE para implementarse. Y si llegan a establecerse por lo menos a los miembros de la OCDE, se vuelven parte, digamos, del acervo legal de la organización. Ahora, en el proceso de acceso, un tema clave es que la OCDE siempre dice, el país que desea ser miembro de la OCDE va, para empezar, debe aceptar todo ese acervo legal. Ese acervo legal de esos 248 instrumentos y aumentando, ¿no? Pues todavía hay discusión sobre nuevos instrumentos legales dentro de la OCDE. Debe aceptar todos ellos y debe estar de acuerdo con todos ellos. Ese es digamos, el efecto práctico de esta comunidad de pensamiento, ¿no? Entonces, si bien hay una candidatura de países, el Perú en este momento está dentro de esos candidatos, no se pasa directamente por una decisión política del Consejo para el acceso directo, sino simplemente se invita y se pasa a esos países a un proceso de revisión por todos los comités de la OCDE, en donde se revisa la adecuación del candidato a ese acervo legal, a ese grupo de instrumentos, digamos, de la organización, ¿no? Entonces, estos son ejemplos sobre el paso de Colombia, Costa Rica y Letonia, ¿no? Colombia empezó su proceso de acercamiento en el 2011-2013, Costa Rica en 2012 hasta el 2015, ¿no? Letonia desde el 2004, ¿no? Finalmente son invitados el 2013 Colombia y Letonia, el 2015 Costa Rica, ¿no? Una aprobación, se elabora y se aprueba una hoja de ruta, estas hojas de ruta, digamos, están incorporadas dentro de la web de la OCDE, por al menos un resumen. No son detalladas, digamos, no son listas específicas, ¿no? Pero sí mencionan los instrumentos principales de la OCDE. Sin embargo, ¿en qué sentido no son específicas? En el sentido de que finalmente todos los instrumentos de la OCDE tienen que ser aceptados por país candidato, países en proceso de acceso. Pero sí detalla qué comités revisan a estos países, ¿no? Ahí es detallado, digamos, el tiempo que le tomó a cada uno de estos países pasar por estos comités. Perú no está todavía en esta etapa, digamos, a Perú todavía no se le ha emitido una hoja de ruta, ¿no? Y en cada comité se discutirá, digamos, la adecuación del país, esta comunidad de pensamiento, y cada comité va emitiendo una evaluación y finalmente define si está de acuerdo con el acceso del país a la organización y remite su informe al Consejo. Así hasta que se reúnan
las decisiones de los, dependiendo, 23, 21 comités, por hablar de estos casos, Colombia tuvo 23, Letonia solo 21, se juntan todos, se hace una última revisión en lo que llaman, digamos, el Comité Económico de la OCDE, realiza una evaluación de política económica en general, se toma una visión general de todos los comités, un resumen, llamémoslo así, y eso se eleva al Consejo de la OCDE, ¿no? Ese consejo toma finalmente una decisión política. Si todos los miembros están de acuerdo, o al menos ninguno emite alguna objeción sobre la candidatura del país, se aprueba el acceso y se emite el instrumento de incorporación. Entonces, ese instrumento de incorporación es aprobado en el Consejo de la OCDE y debe ser ratificado por el país, ¿no? Ese instrumento pasa por los congresos de los países, ¿no? Y finalmente se deposita como un instrumento legal internacional en la organización y a partir de entonces será, digamos, la membresía plena de cada país. Y ahí detallo, digamos, las fechas en que el Consejo de la OCDE aprobó la membresía. Sin embargo, por ejemplo, digamos, se depositó el instrumento. Cada país puede demorar internamente diferentes tiempos para hacer su paso, digamos, de aprobación del Congreso. Por ejemplo, Colombia le tomó un par de años, Costa Rica un poco menos, Letonia fue casi inmediato. Pero, digamos, ese es un resumen del proceso de acceso, que es lo que se le espera, digamos, que es lo que se puede esperar el Perú de su proceso, pues esto no ha variado de mayor manera, ¿no? En el caso de los avances y retos para el Perú, digamos, el Perú se ha adherido a los principales instrumentos legales de la OCDE, la Convención Anticohecho de Transacciones Comerciales Internacionales, la Convención sobre Asistencia Mutua e Intercambio de Información en materia tributaria, la Declaración sobre Inversión Internacional en Empresas Multinacionales, ¿no? Esto ya venía de tiempo atrás, ¿no? Sin embargo, en el caso de la Convención Anticohecho y sobre asistencia mutua e intercambio de información en materia tributaria, una participación crucial del Congreso, ¿no? Donde se apoyó, el Congreso apoyó fuertemente la adhesión a estos instrumentos y de hecho a partir de ellos también se han emitido otras normas, ¿no? El instrumento grande que nos falta quizás es el Código de son los códigos de liberalización de movimientos de capital y de operaciones corrientes invisibles, ¿no? Como se menciona ahí, el objetivo básico es, digamos, establecer las reglas básicas, las reglas recíprocas de tratamiento para la circulación de capitales y servicios, la inversión extranjera finalmente. El Perú ya pasó una evaluación inicial en marzo del 2018 y se nos ha solicitado continuar con el proceso en el 2022. Entre el 2018 y ahora ha habido una actualización de los códigos de liberalización, por lo que el Perú debe actualizar su evaluación. No se espera que haya obstáculos mayores. Ahora, algo que el Ministerio de Economía siempre ha mencionado es esos 248 instrumentos. Digamos, el Perú finalmente para ser miembro tiene que adherirse a todos, digamos, pero en el trabajo en el que, digamos, mientras la OCDE finalmente confirma nuestra hoja de ruta de acceso, la prioridad debe estar no necesariamente en la cantidad, sino en la importancia, ¿no? Esos 248 instrumentos, digamos, hay ciertos instrumentos que son muy importantes. Y de aquí, estos 4 quizás son los más importantes. Es decir, estos 4 valen mucho más que probablemente 20 o 40 recomendaciones, ¿no? Entonces, hay una diferencia. Las recomendaciones son relativamente fáciles. La adhesión a dichas recomendaciones son relativamente fáciles porque, digamos, el camino de desarrollo que ha tenido el Perú en estos últimos 25 años nos pone
muy en línea con esos principios. No hay mayor complejidad en nuestras recomendaciones. Y algunos países, de hecho, que han tratado de acercarse a la OCDE han tenido esa estrategia, ¿no? Enviar pedidos de adhesión a 30, 20 instrumentos a la vez, pero muy pequeños instrumentos, ¿no? En cambio, mucho más impacto tuvo en su momento cuando el Perú llevó, digamos, los instrumentos de adhesión oficiales a la Convención Anticohecho y a la Convención de Asistencia Mutua en materia tributaria. Yo al Consejo de la OCDE del Perú llegaba y decía, miren, aquí están los compromisos de Perú y los resultados del trabajo. Esos dos instrumentos, por ejemplo, pesaron mucho en la candidatura, pues en el hecho de que Perú fuera considerado como candidato. Es calidad sobre cantidad, digamos, creo que lo principal en este momento. Ese es un resumen de la adhesión del Perú al Código de Liberalización. Es un resumen del proceso de lo que mencioné antes. Pero básicamente los códigos de liberalización son eso, ¿no? Son las reglas de tratamiento no discriminatorio a la inversión extranjera, ¿no? Tanto la inversión peruana que vaya hacia otros países como la inversión extranjera de países OCDE que lleguen al Perú. Otras actividades con la OCDE, quizá uno de los principales son los procesos de revisión y evaluación por parte del Comité Fiscal y todos los instrumentos de cooperación tributaria internacional que existen. La implementación de convenios de doble imposición sobre estándares OCDE y la evaluación de mecanismos anticohecho. Ya hubo más de una misión de revisión de estos temas con informes de evaluación que son bastante rigurosos y se revisan con diferentes instituciones del Poder Ejecutivo y recuerdo que en algunos casos también se han unido con el Legislativo. Se ha pedido de las misiones o ha pedido del Congreso mismo, ¿no? Ha pedido reunirse con estas misiones. Por ejemplo, en los temas fiscales han revisado toda la legislación, e incluso han revisado, por ejemplo, el estado de la SOFRATACNA, ¿no? Básicamente en su momento porque les llamó la atención que una zona tenía un 0% de impuesto a la renta. Querían revisar si eso era potencialmente un riesgo de evasión fiscal que podrían aprovechar empresas multinacionales. En ese momento no hubo observación, ¿no? Pero sí indicaron que mantendrían una revisión sobre el tema. Posible actividad futuro, los estándares sobre supervisión de químicos, y en el Perú es adherente de los principios del Libro Morado de la ONU. Digamos, no hay una reglamentación específica sobre la supervisión de químicos peligrosos, es algo en lo que el MINAME está trabajando. El diálogo sobre infraestructura de calidad, es decir, básicamente es un diálogo que promueve Japón sobre cómo es que podemos tener mejores procedimientos de filtrado y priorización de proyectos de inversión, así como de buenas prácticas de financiamiento, ya obras públicas, APPs, etc. El tema de gobernanza corporativa de empresas estatales es un tema que también será importante seguro en un proceso de acceso con la ONU. Los retos, actualmente, en algún momento mencioné que digamos, la membresía de la OCDE tenía a final de cuentas un proceso, una decisión política. Los países, miembros de la OCDE, deben decidir qué países y en qué momento inician su relación con la organización, ¿no? Entonces ese tema ha sido exógeno al Perú. Si bien en el 2017, desde el 2017 se estableció la candidatura de Perú a la organización, han pasado ya 5 años, 4 años y medio y todavía no se ha definido para ninguno de esos 6 países cuál es la ruta de acceso.
Esto ha sido básicamente un tema de diferencias internas de la propia organización sobre cómo debía ser el acceso. Lamentablemente la organización no evalúa, digamos, candidato por candidato, sino lo que busca es que haya un bloque de candidatos que inicien su acceso. Así como Lituania y Letonia en su momento fueron un grupo, Colombia y Costa Rica otro, lo que, digamos, la discusión de la OCDE es qué países deben entrar, en qué momento están listos para iniciar su proceso de acceso y cuál es el emparejamiento geopolítico, digamos, es decir, de qué regiones van a ingresar y cuántos de cada región. La Unión Europea tiene una política específica al respecto, en donde, si bien no es necesariamente oficial, sí lo han expresado en varias ocasiones, donde si entra un país americano debería entrar un país europeo a la vez, ¿no? Si notan en la lista de candidatos hay 3 americanos y 3 europeos, ¿no? Entonces, en esa discusión fue un entrampamiento desde el 2017. Evidentemente, a partir de la pandemia, la OCDE estuvo dedicada a revisar las revisiones, a la recopilación de información sobre las políticas para enfrentar la pandemia. Ahora que están regresando relativamente a la normalidad, por ejemplo, en octubre de 2021 fue la primera ministerial presencial que tuvo la OCDE, una ministerial mixta, hubo participación virtual también. El secretario Corman indicó que quería buscar una respuesta específica. Si bien se quedó un paso atrás de hacer un mea culpa, sí indicó que la OCDE debía dar una respuesta a los 6 candidatos que estaban definidos desde el 2017, y esperamos que eso implique también una decisión para el Perú. No se espera que la decisión sea tomada antes de un consejo ministerial. El más cercano sería probablemente en mayo. Tradicionalmente los consejos ministeriales son en mayo de cada año. El año pasado fue en octubre, simplemente para precisamente tratar de que fuera una ministerial presencial. Entonces lo atrasaron lo más posible para que pudiera haber presencia de ministros de los diferentes países en París, ¿no? A partir de eso, digamos, este es un tema en discusión dentro de la Comisión Multisectorial, pero evidentemente el plan de trabajo que se aprobó en 2019 también es una muestra de ello. La idea es priorizar las acciones con la OCDE a partir de nuestras propias necesidades de reforma, de qué acciones pueden tener el mayor impacto en nuestro proceso de desarrollo. Habría que decir también mayor consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo cuando ellos lo requieren, de temas de política de Estado, ¿no? Pensamos que nuestra relación con la OCDE puede ser un diferenciador en la fase de reactivación económica global, algo que tenemos que tratar de resaltar, probablemente reiniciar el proceso de códigos de liberalización. Y efectivamente, como lo indicó Cancillería, tanto el señor presidente de la República y el canciller han remitido ya cartas al secretario Corman, reiterando el interés del Perú de ser miembro de la OCDE, ¿no? Solicitando que se reactiven estas conversaciones de acceso. Esto es lo principal que quería mencionarles. Yo creo que creemos siempre desde la Comisión Multisectorial que debe haber un trabajo cercano con el Congreso, y creo que esperamos que se mantenga el trabajo como política de Estado, digamos, entre Ejecutivo y Legislativo, sobre el acceso a la organización, en especial con miras a lo que mencioné previamente, ¿no? El objetivo final es fomentar el desarrollo del país, llegar a metas de desarrollo, ¿no? Y bueno, resaltar también el trabajo que ha habido a veces directamente del legislativo con la OCDE, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la ley de control de fusiones, ¿no? Hubo un trabajo también con el Banco Mundial que hubo que hacer, pero también hubo una interacción con la OCDE que muchas veces sirvió para
digamos, limpiar la discusión en el sentido de, ok, ¿qué cosas son efectivamente mejores prácticas en los diferentes países? ¿Qué cosas son ya más, pueden ser más una acción política? Entonces, eso creo que ayudó también a dilucidar algunas discusiones al respecto, ¿no? Y en otros temas también, claramente, en los temas tributarios, en los temas anticohecho, etcétera. Entonces, muchas gracias por la atención, por el tiempo de la comisión especial, y si hubiera alguna pregunta, por supuesto, estoy dispuesto a responder. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos a nuestro invitado por la exposición del día de hoy. Si algún señor congresista desea hacer uso de la palabra para formular alguna pregunta a nuestro invitado, por favor, puede hacerlo. Presidente, congresista Eduardo Salguana. Tiene el uso de la palabra el congresista Eduardo Salguana. Muchísimas gracias, presidente. Primero, agradecer al expositor por la información que nos ha brindado en la mañana de hoy, sumamente importante para entender, ¿no?, la relación del país con la OCDE, ¿no? Así que ha sido muy ilustrativo en cuanto a la información, al contenido, la naturaleza, ¿no? Ahora, una pequeña consulta, quizás una reflexión, ¿no? ¿Qué creería el expositor que deberíamos hacer con estándares de vida, los estándares de calidad humana, de competitividad económica de los países miembros de la OCDE en nuestro país? ¿Qué acciones como en ese sentido? Gracias. Estimado congresista Salguana, si podría repetir la pregunta, creo que no se escuchó muy bien. Parece que la señal no está muy bien. Por favor. Ya, perfecto. Sí, cómo no. No, le consultaba al expositor en su concepto, ¿qué acciones deberíamos implementar desde nuestro país, ¿no? Desde el Poder Ejecutivo, desde el Congreso, para que el país avance hacia los estándares, ¿no?, de bienestar humano, de competitividad económica, de consolidación de la democracia, ¿no?, como un sistema político vigente. ¿Qué acciones cree que deberíamos tomar en general como país, ¿no?, para alcanzar lo que estoy señalando? Gracias. Tiene el uso de la palabra nuestro invitado, el señor José de la Rosa. Muchas gracias por la consulta, señor congresista. Digamos, el requisito básico, yo creo que menciona la OCDE para el acceso es la adhesión a estos instrumentos legales. Esos instrumentos legales son los que, digamos, normalmente llamamos como estándares, ¿no? Estándares de la OCDE. Entonces, yo creo que lo principal, la regla básica es mantener, digamos, nuestras políticas públicas en línea con esos. En la gran mayoría de casos lo están, salvo en temas de detalle quizás, ¿no? En su momento, cuando llegue el acceso, efectivamente se va a recurrir al Congreso y se tiene que probablemente alinear los temas faltantes, ¿no? Digamos, a estos estándares. Un tema, por ejemplo, que se mencionó en 2017 cuando se viajó a París y se estuvo conversando directamente con los miembros. Uno que saltaba era, solo como ejemplo, por favor, no quiero decir que este es el más importante, pero solo como ejemplo, porque lo mencionaron explícitamente, era el tema del tratamiento diferenciado al pisco, por ejemplo, en temas tributarios, ¿no? Que lo habían, dado que el Perú tiene un tratamiento tributario con base en el grado alcohólico,
Ok, pero ¿por qué el pisco, teniendo un grado alcohólico similar a otras bebidas, tiene una gravación tributaria menor? Entonces, si bien no era un problema por el pisco específicamente, sino el tema es, ok, pero si el pisco es efectivamente una bebida nacional, entonces estás otorgando una preferencia específica a una bebida nacional, que no sería lo correcto en ese caso. Pero vamos, no es un tema de desarrollo específicamente de un sector que sea inicial, esté en desarrollo, en inicios. Ese es simplemente un ejemplo, no necesariamente una prioridad. Por otra parte, en el día a día quizás si la orden no trata todos los temas, eso es cierto, o sea, no todos los temas que discute el Congreso están establecidos en un estándar de la OCDE. Sin embargo, hay algunos que sí, temas tributarios, temas anticorrupción, quizás temas de tratamiento de inversión privada, ¿no? Entonces, a veces cuando existe polémica en la discusión sobre una medida en particular, quiero referirme a ninguna específica en el presente, puede ser útil recurrir, digamos, para limpiar un poco qué cosa es una posición política, digamos, del Ejecutivo, del gobierno de turno o de alguna bancada específica del Congreso, utilizar eso como una especie de, lo llamemos de árbitro tácito, ¿no? Porque se podría decir, ok, despejar, ok, ¿qué es lo que efectivamente se hace en países otros? ¿No? ¿Qué cosa se alinea con ello? ¿Qué está en línea con los principios? Ese tipo de cosas, digamos, apoyan o muestran, digamos, el compromiso del Perú con los principios y con estos estándares, ¿no? Finalmente el Congreso es soberano, pero digamos, el hecho de considerar estos temas en la discusión puede ser útil. Y de hecho ha sido útil en otros casos, como lo mencioné, quizás sobre la ley de control de fusiones en su momento, ¿no? Y otros. Eso es en principio. Los estándares de la OCDE no son estándares en el sentido de, ok, debo tener específicamente este indicador de, no sé, de informalidad o este puntaje digamos, en el PISA. No, ellos no lo ven por ese lado, ¿no? Efectivamente, lo que consideran es que estos son principios de política pública generales que dan campo de acción a la decisión política nacional, digamos, es el legislativo, ejecutivo, etc. Por lo tanto, tomarlos en cuenta no es tampoco una camisa de fuerza, ¿no? Eso es básicamente, creo que ese es el principal principio que puede ayudar. Por otra parte, lo que ya están haciendo ustedes en términos de coordinar esa posición con el Ejecutivo, las acciones para el acceso a la OCDE y el hecho de participar en el grupo parlamentario de la OCDE, esas también son buenas prácticas y temas que se han fomentado, que se han venido fomentando a lo largo de los años, ¿no? La palabra, señor presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Víctor Flores. Muchísimas gracias, señor presidente. En realidad está bastante amplio y detallado el informe del señor La Rosa. Me parece de que ha dejado espacio para pocas preguntas, pero de todas maneras, con respecto digamos, a los requisitos que pide la OCDE para ingresar, dentro de ellos me parece que sería conveniente que podamos ver qué dice con respecto a la ecología y al cuidado del medio ambiente, en primer lugar. Y en segundo lugar, qué dice con respecto a la protección de la biomasa en el fondo o en el lecho marino. Porque como sabemos, nuestro país está muy amenazado por algunas potencias desde el punto de vista de la depredación de nuestros recursos naturales, ¿no? En este caso, los recursos marinos. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece a mí muy bien de que el Perú
esté realmente en el camino de la incorporación y estemos nosotros como participantes de esta comisión para hacer de que el país integre este grupo, yo diría selecto, de países de la OCDE, donde realmente pues se respeta o se trata de lograr el bienestar ciudadano. Los tratados sobre cohecho me parecen muy importantes también para disminuir el tema de la corrupción a nivel de los funcionarios públicos y no públicos también. Y en suma, pues los instrumentos legales a los que tenemos que adecuarnos, el respeto de los derechos, los indicadores de informalidad, los índices de crecimiento, en realidad son temas muy importantes que en el transcurso de las demás comisiones vamos a tener que ir, digamos, desarrollando uno a uno. Le agradezco mucho su respuesta, señor La Rosa. Muy amable, señor presidente, por su intermedio. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. ¿Algún congresista que quisiera hacer alguna pregunta al respecto de la exposición de nuestro invitado? Bueno, no habiendo otras preguntas, la presidencia quisiera hacer algunas preguntas al respecto. ¿El Perú tiene algún método o mecanismo para medir, más allá de los gobiernos, las mejoras en políticas públicas y el avance hacia los objetivos de desarrollo como objetivos reales de este proceso de incorporación a la OCDE? Tiene la palabra nuestro invitado. Muchas gracias. Gracias por las preguntas. Para empezar, de repente, ¿cómo expresamos estas mejoras? Digamos, en parte, hasta el momento, muchas de estas mejoras se están midiendo en términos de la implementación específica de estos instrumentos. Por ejemplo, en los temas tributarios, si bien los temas de secreto bancario, etcétera, recién se están empezando a implementar, así que no tengo una medida específica en dinero. Esto es, creo, un tema que podría tener, digamos, mediciones específicas sobre, a partir de estos instrumentos, qué mejoras en la recaudación se pueden obtener, ¿no? En el caso de, digamos, de temas anticohecho, en parte yo creo que han sido los casos que se han abierto sobre este tema, las normas que el mismo Congreso ha emitido al respecto, construyendo a partir de la Convención Anticohecho también digamos, eso apoyó parte de las iniciativas del Congreso en los temas de anticorrupción, cohecho tanto interno como externo, ¿no? Ese tipo de medidas quizás son parte de lo que se podría expresar en términos de desarrollo. Finalmente son objetivos de mediano o largo plazo. En temas ambientales, quizás algunas de las mejoras de estándares que se han aplicado, en temas probablemente más adelante de electromovilidad, pueden haber indicadores concretos. En fin, varios temas de este tipo. Y aprovechando ello para contestar la pregunta del congresista, uno de los, digamos, los estándares de la OCDE están expresados efectivamente en sus instrumentos legales, pero quizás una explicación más completa, más directa, podría estar en la evaluación de desempeño ambiental. Esta evaluación es un documento que se hace periódicamente para todos los países de la OCDE, pero dentro del programa País se hizo una evaluación de ese tipo para el Perú. Este fue publicado en el 2016, si no recuerdo mal, 2015-2016. Lo podemos alcanzar, por supuesto, está en la web de la OCDE.
Entonces ahí es una muestra un poco en donde mencionaban todos los temas ambientales, de discusión ambiental que considera la OCDE como una buena práctica y en qué sentido estaba alineado el Perú, ¿no? Ahí, por ejemplo, se mencionó el tema de que los temas de control de químicos peligrosos, ahí se mencionó el tema de, digamos, de temas ambientales en general, no solo temas ambientales en términos climáticos, que quizás en ese momento era la principal preocupación del MINAM, es decir, los temas de cambio climático, la negociación internacional, ¿no? Y de hecho eso empezó a generar digamos, un giro en el propio accionar del MINAM, ¿no? Entonces, que tiene un mecanismo de seguimiento, de implementación de recomendaciones y de trabajo multisectorial, digamos, en temas ambientales, que es también una muestra de qué es lo que se hace al respecto. En términos de pesca específicamente, que fue la pregunta, de hecho existe un grupo de trabajo sobre pesca donde el Perú fue invitado varias veces, pero ha participado en temas, digamos, presentando su propia experiencia en temas de cuotas de pesca, control de pesca, etc. Y bueno, definitivamente, si en la OCDE no hay una posición OCDE específica en cuanto a las conversaciones que se tienen dentro de la OMC, por el tema de pesca ilegal y pesca en ultramar, ¿no? Es decir, las flotas que cruzan el Pacífico, ¿no? Y pescan en aguas internacionales, los recursos que muchas veces son migratorios, es decir, pasan de aguas internacionales a aguas peruanas y viceversa. Entonces, la pesca en aguas internacionales también puede tener un efecto en la pesca en aguas peruanas. Entonces, si bien no hay una posición unánime, digamos, de la OCDE, sí varios países de la OCDE tienen una posición importante dentro de las discusiones, en general alineada a los principios de Perú también, ¿no? De protección, porque finalmente nosotros, y esto fue un poco una sorpresa para ellos, pero sí tenemos cuotas de pesca, ¿no? En muchos recursos importantes. Entonces Perú era llamado, bueno, porque es un país importante en términos pesqueros, y porque efectivamente se dieron cuenta de que obviamente el Perú sí, con defectos y virtudes obviamente, pero que entre sus políticas públicas en términos de pesca sí podía aportar a la discusión, ¿no? En fin, eso es un poco lo que podría decir en temas de pesca, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Quisiera hacer dos últimas preguntas. De los otros 5 países que acompañaron al Perú en junio del 2017, ¿cuántos ya lograron una hoja de ruta concreta para su ingreso a la OCDE? Y la última pregunta, ¿el Perú ha actualizado o está actualizando su plan de trabajo, sobre todo luego de la pandemia y sus efectos sanitarios y económicos? Una pregunta para que adicione, con eso pueda responder en conjunto. Tiene el uso de la palabra, congresista Víctor Flores. Muchas gracias, señor presidente. Una de las interrogantes también que quería hacerle a consecuencia de esta realmente importante y muy específica, sistematizada y detallada exposición que nos ha hecho el amigo La Rosa, es ¿cuáles serían sus recomendaciones de él como funcionario del Estado? Congresista Flores, parece que se fue su audio. Aló. Bueno, mientras... Sí, congresista Flores, parece que se fue su audio. ¿Se escucha? Bueno, mientras se va conectando, Yo sí le escucho, señor presidente. Nuestro invitado. Hola. Congresista Flores, ¿podría Sí.
¿Podrá volver a hacer su pregunta, por favor? Sí, muy amable. Mil disculpas, se fue el audio. Resumo la pregunta para no hacer mucho preámbulo. La pregunta es, desde su óptica de funcionario, ¿cuáles serían sus recomendaciones específicas para esta comisión para poder empezar a hacer un trabajo, digamos, mucho más efectivo en conjunto para que nuestro país aspire, pues, a ser, digamos, miembro de la OCDE, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra nuestro invitado. Muchas gracias, señor presidente. Sobre las preguntas, digamos, de los 6 países que están como candidatos desde el 2017, ninguno tiene hoja de ruta, ¿no? Entonces, esto para resaltar que no fue un problema del Perú específicamente, como en algún caso se expresa. Todos los países están en la misma situación. Entonces, ninguno de los 6 países tiene una hoja de ruta, no hay una definición de qué país podría entrar a la organización primero, no hay ninguna señal de cuál podría ser de esos 6, si los 6 entrarán, si habrá un grupo, si se hará un escalonamiento, por ejemplo, como fue en el caso de Colombia, Costa Rica, Lituania y Letonia, ¿no? No hay una decisión, por eso mencionaba en la presentación que bueno, un poco hay un status quo, un estancamiento en la discusión de la OCDE sobre el tema, que no se debe en particular a alguno de los países. De hecho, informalmente, porque finalmente, o sea, las reuniones sobre las candidaturas son privadas, solo están los miembros de la OCDE. El Perú ni ninguno de los otros candidatos puede ingresar a esas discusiones. Pero digamos, informalmente lo que se entendía de esas discusiones o de la interacción con los miembros se entendía que sobre el Perú no había una objeción específica o mayúscula que quisiera, digamos, peligrar su candidatura, ¿no? Al menos estamos hablando de esto hasta el 2019, 2020, y al menos el secretario Forman, él obviamente se cuida mucho más de dar, pero al menos en sus expresiones a Perú daba señales de que había una buena visión de la candidatura peruana, ¿no? Entonces, algún país en conversaciones privadas, y de repente Cancillería ha hecho referencia a esto, decía, no, o sea, con el Perú no hay ningún problema, el problema es, ok, ¿con quién emparejamos a Perú? ¿Qué país es el que puede entrar o no puede entrar? Incluso había aparentemente alguna diferencia al interior de la Unión Europea sobre algunos de los candidatos europeos. Pero esto de nuevo es un tema, son trascendidos, no es una información oficial, pero es simplemente para ejemplificar el hecho de que hay una discusión política pendiente dentro del Consejo de la OPE para la emisión de estas hojas de ruta y que aparentemente no hay un tema específico contra la candidatura de Perú. Simplemente que dada su regla de que los candidatos se expresan en grupos, mínimo en pares, digamos, todavía no han llegado a esa decisión de cuáles son los pares que van a ingresar, ¿no? En cuanto a la actualización de los planes de trabajo, ciertamente que la pandemia ha generado, digamos, nuevas prioridades de trabajo. Evidentemente la prioridad en los últimos 2 años ha estado más al interior, pues la dedicación del interior de, digamos, las necesidades del país específicas a la pandemia, al igual que los países miembros de la OCDE, ¿no? Quizás la actualización más importante a ese respecto es que Perú, de hecho, contribuyó expresando que la OCDE empezó a recoger cuáles eran las medidas que estaban aplicando los diferentes países miembros y países asociados, ¿no? Como Perú está en esa lista de 6 candidatos, se le consideraba y se le pedía información al respecto y el Perú colaboró enviando información sobre cuáles eran nuestras medidas, qué se tomaron, los costos, etc.
Entonces esa quizás es la mayor actualización de los planes de trabajo. Quizás en la participación de los comités por la misma pandemia, el trabajo de los comités ha sido virtual, ¿no? De la OCDE, entonces ya no eran reuniones presenciales en París como era lo usual, ¿no? Perdón. Sino conversaciones virtuales. Entonces se trató de fomentar una mayor participación de funcionarios peruanos en los diferentes comités, precisamente porque tenían que viajar, podrían ser horas un poco complicadas por la diferencia horaria, pero se incentivaba la participación de funcionarios, ¿no? Solo como ejemplo, desde el MEF se ha participado en los comités de mercados financieros, fiscales. Por mi parte, he participado en el comité de inversiones, en el grupo en el grupo técnico de códigos de liberalización y movimientos de capitales, por ejemplo. Participaciones de ese tipo, ¿no? Y en buena parte de estos comités un poco era, ok, ¿cuáles son tus medidas, las medidas que se han tomado, que hayan afectado al sector financiero, a las inversiones, a la agricultura, etcétera, ¿no? De su país a partir de la pandemia? Pues en eso ha participado el Perú. Quizás la alteración más grande al plan de trabajo no es oficial, no se ha llevado a la OCDE, es un cambio, sino es un tema de hechos, ¿no? Pero fuera de eso, es un tema pendiente por lo que, o sea, revisando el plan de trabajo específico, no es necesariamente que se requieran mayores cambios. Creo que continuar en las acciones priorizadas que están ahí es lo más apropiado. De hecho, algunos temas de detalle pueden cambiar, pero en términos de lineamiento general, de orientación, creo que sigue vigente, digamos, ese plan de trabajo, ¿no? Por otra parte, en una recomendación específica a la CIP, a ver, es un tema delicado porque efectivamente pues, el Ejecutivo no, menos un funcionario, no debe hacer recomendaciones de este tipo a ustedes, señores congresistas. Entiendo que la pregunta está hecha en un sentido de cordialidad y de comunicación sincera. Entonces, yo como ejecutivo no puedo dar una recomendación específica, una guía específica para el Congreso, pero en ese ámbito de diálogo de buena fe, digamos, y buenas intenciones, y con el mayor respeto, en particular yo creo que el camino que están tomando hasta el momento es el correcto, es decir, participar en el grupo parlamentario de la OCDE, ¿no? Esta interacción con los miembros de la comisión multisectorial. Entiendo que ya la Cancillería se ha presentado, el PCM, en este caso nosotros. Estamos, por supuesto, dispuestos a conversar con ustedes siempre digamos, en este tipo de sesiones formales o informalmente. De repente algún asesor requiere alguna consulta específica, ¿no? En el día a día. Por ejemplo, en casos anteriores se nos preguntaba, pues, directamente a veces, ¿no? En vía de cooperación, este proyecto de ley nos dice que esto es un instrumento de la OCDE, ¿no? De la OECD. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Dónde está el documento? ¿Nos podría facilitar de repente el documento donde esto se ha discutido en la OCDE? Y claro, por nuestra parte, casi siempre lo hemos hecho, ¿no? O mejor dicho, siempre, en la medida de las posibilidades. Quizás algún tema de complicación fue que muchos estudios de la OCDE están en inglés, ¿no? No todos tienen traducciones al español y eso a veces era un problema. Y bueno, evidentemente, dada la longitud de estos estudios, no podíamos dar una traducción, ¿no? Completa, pero tratábamos quizás de dar algún resumen de los principios básicos o con respecto a la consulta específica, ¿no? Tener, digamos, una explicación del tema y, por supuesto,
Creo que los miembros de la comisión multisectorial son los que más han trabajado los temas de los instrumentos legales de la OCDE. Y si hubiera alguna duda sobre ellos, qué significan, cuál es su alcance, hacia dónde van, creo que podemos tratar de responder a ello. Creo que la Cancillería ha sido bastante institucional sobre el tema de la OCDE, así que, digamos, hay memoria sobre todas las discusiones, los temas que se han mencionado. En particular en el MEF también hay bastante memoria sobre las discusiones que se han tenido sobre el 2012, así que cualquier consulta al respecto, por supuesto, estamos dispuestos a tener esa interacción. Yo creo que personalmente, si algo puede ser útil es precisamente esa interacción, ¿no? Abierta y de buena fe entre las partes, ¿no? Porque como bien se dijo, es una política de Estado. Y creo que yo siempre resalto que, a ver, entre el 2016, 2017, 2018, creo que era claro que había un enfrentamiento en muchas cosas entre Ejecutivo y Legislativo. Pero, por ejemplo, la congresista Salgado en su momento era muy clara, ok, nosotros, lo dijo frente a los países de la OCDE, a los embajadores, a todos, ¿no? O sea, en muchas cosas podemos estar en desacuerdo. Tenemos una política de Estado en relación a la OCDE y hay una cierta conciencia de que esto puede contribuir al desarrollo del país. En eso estamos dispuestos a trabajar juntos, ¿no? Y creo que es algo a resaltar. Y creo que esa interacción entre el Ejecutivo y a través de la CECIBOCDE con el Congreso puede ser útil, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por sus respuestas. Eh, 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 señores congresistas, no habiendo otro punto que tratar y siendo las 9:46 de la mañana, se levanta la sesión. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, muy amable, muchas gracias. Gusto de verlo. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Buen día. Gracias, presidente. Gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias, presidente y señores congresistas. Hasta luego. Muchas gracias.